Previniendo es la mejor manera de cuidarnos. Hablamos de salud en Mañanas de Estudio con el doctor Roberto Simioli. 9 de la mañana, 44 minutos. Momento de hablar de la salud, de la prevención en salud específicamente con el doctor Roberto Simioli, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, doctor. Luciana Opis y lo saluda desde Radio Estudio. ¿Qué tal, Luciana? Buenos días. Muy buenos días, doctor. Hoy tenemos un tema que nos involucra a todos, pero en especial por la época del año que estamos transitando, y hoy le vamos a dedicar el espacio al programa de infecciones respiratorias agudas. ¿Le parece? Sí, creo que es un buen tema para hacer el abordaje, más que nada porque estamos en pleno periodo de lo que se conoce como programa IRA, el de las infecciones respiratorias agudas bajas en particular, porque también hay iras altas, como pueden ser un resfrío, una angina, pero en particular este programa apunta a menores de 5 años que padecen dos grandes patologías. Inclusive la podemos vincular a una tercera, que serían las siguientes: el síndrome bronquial obstructivo, donde está incluida la bronquiolitis, para hablar de lo más importante. Después está el lactante sibilante, el niño sibilante, inclusive otros sinónimos como bronquitis espasmódica, inclusive hasta situaciones de cuadro de asma. El segundo gran cuadro que de alguna forma preocupa por la época, como generalmente complicaciones, es el de las neumonías. Y un tercer grupo de enfermedades que están vinculadas a lo que se conoce como gripe, influenza, que son las EPI, enfermedades tipo influenza, donde, en el caso de las bronquiolitis en particular, el virus más prevalente en el otoño, mes obviamente en el que estamos cursando y que va de marzo a junio, es el virus de la influenza. Después, como agente productor de enfermedad dentro de los virus, el más prevalente en invierno es en el caso de la bronquiolitis, y esto es hablando del primer episodio que afecta sobre todo a chicos menores de 2 años, el virus sincicial respiratorio. Después, obviamente, nos preocupa el otro grupo etario que va de 2 a 5 años. Y acá aparece otra patología más, que es la de la muerte domiciliaria. Es un tema seguramente que podríamos abordar en otra oportunidad, eso lo estaríamos hablando después en el curso de la semana, pero sí, hay un trabajo de la República Oriental del Uruguay donde se ha demostrado que el 65% de los fallecimientos en el IRA con muertes domiciliarias, fundamentalmente por infecciones respiratorias agudas. Así que por todo esto, que estamos durante el periodo en lo que va de el mes de mayo a agosto inclusive, y a veces esto se hace extensivo al propio mes de septiembre, porque el invierno estaría terminando el 20 de septiembre, preparados obviamente con distintas armas para afrontar este grupo de patologías que son las 3 que nombrábamos antes. Claro, o sea que la muerte súbita está, podríamos decir, directamente relacionada con este tipo de enfermedades respiratorias infecciosas agudas. 2 de cada 3 fallecimientos de muerte domiciliaria que se produce en el propio seno del hogar e inclusive en el trayecto hasta la puerta de un establecimiento de salud. Eso es lo que se conoce como muerte de tipo domiciliaria. El tema es que 2 de cada 3 generalmente están asociadas a infecciones respiratorias agudas, a bronquiolitis, eventualmente a neumonías e inclusive hasta la propia coqueluche, tema que hemos abordado en algún momento. Entonces, ¿cómo sería la manera de acceder entonces al programa IRA de infecciones respiratorias, doctor? Bueno, hemos aprendido de los chilenos
que desde el año 91 están trabajando con lo que se conoce como posta respiratoria o área de prehospitalización, que consiste en particular en preparar, sobre todo en el primer nivel de atención, inclusive esto es extensivo a la propia guardia del hospital, donde se atiende en un lugar diferenciado, un área que se ocupa en particular de asistir, en particular, patología. ¿Cómo será que el 91% del total de los chicos que consultan menores de 2 años son por síndrome bronquial obstructivo? Hay un 6% que pueden estar complicados con neumonía, y esto de alguna forma al diagnóstico se llega, sobre todo por el hecho de que el paciente no mejora. Entonces uno, desde el primer nivel, llámese los CAPS, los Centros de Atención Primaria de Salud, como los SIC, los Centros Integradores Comunitarios, que hay 20 de los primeros y 3 de los segundos distribuidos en los diferentes barrios de Campana, son los que de alguna forma asisten, inclusive muchas veces sin el personal de pediatría ni los médicos generalistas, la propia enfermera, esta patología, con una serie de insumos, donde la droga más importante que tenemos es el salbutamol, que es un broncodilatador. Hay otras drogas más que también son importantes, donde la propia enfermera está habilitada para manejarlos en el caso de la urgencia, hasta tanto el paciente haga la consulta, obviamente con el pediatra en particular, y esto obviamente lo puede hacer en el propio primer nivel, y en el caso de no estar disponible en el primer nivel, obviamente en el hospital, el servicio de pediatría tiene todos los días 3 médicos de guardia en el servicio de urgencia. Y en el caso de que el paciente presente un cuadro avanzado de algún tipo de estas patologías que estamos hablando, ¿a dónde se deriva el paciente o cómo se sigue su estado de salud? En este área de prehospitalización que actúa en el primer nivel de atención, en las salitas como comúnmente llama la gente, la propia enfermera y el pediatra eventualmente, utilizando un algoritmo, una escala que se llama score, que se llama tal, va viendo si es un cuadro leve, moderado o grave. Y en base a eso va haciendo una primer serie, una segunda serie, y en los chicos de 2 a 5 años hasta una tercera serie, con esta droga salbutamol, que es un broncodilatador. Se hace cada 20 minutos, durante 1 hora, se evalúa, y ahí se decide si el paciente va al domicilio, se decide si hay que hacer una segunda serie, o eventualmente, si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria que tenga para este score arriba de 9, va de 0 a 12, directamente se lo deriva al segundo nivel. Muchas veces en el segundo nivel tampoco se alcanza a resolver, porque son pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda y grave, que va increciendo, y obviamente hay que derivarlo al tercer nivel. Tiene que ir a unidades de cuidados intensivos pediátricos, y esto obviamente es competencia del tercer nivel, porque obviamente en el ámbito público no tenemos esa posibilidad, ni en el ámbito público ni en el ámbito privado. O sea, no hay ningún efector en Campana, inclusive de la propia Seguridad Social, que tenga esta capacidad instalada para abordar este tipo de pacientes. Pero una cosa importante, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno hace que hasta el 90% de esta patología sea resuelta a través de este área de prehospitalización o posta respiratoria, haciendo, como dije, entre 2 o 3 series, dependiendo de la edad, hasta 2 años 2 series, cada 20 minutos con PAF, con aerosol de salbutamol. Eventualmente se puede llegar a agregar en la segunda serie corticoides. Si hay una insuficiencia respiratoria grave, se puede agregar inclusive corticoides endovenosos, como la hidrocortisona. Y a eso agregado de que hay otros recursos más que también dispone el centro de salud, así también como el hospital, que es el oxígeno, a través de una bigotera,
que se coloca en las narinas, obviamente del hospital, de la nariz, para que obviamente ese aire al ingresar por la nariz pueda ser calentado y humidificado, porque nuevamente el oxígeno, que es un medicamento, pueda, como generalmente viene frío y seco, la propia nariz actúe fisiológicamente para calentarlo y humidificarlo. Así que vean cuántos recursos que tenemos, y ni que decir desde lo preventivo la importancia que ha tenido lo que hemos venido hablando en referencia a vacunas, por ejemplo antigripal, vacuna antineumocóxica, vacuna para coqueluche, para hablar de las vacunas más importantes que hemos venido tratando en los distintos micros que hemos hecho a lo largo de toda esta semana. Claro, para prevenir este tipo de patologías, entonces, también. Claro, fundamentalmente lo que buscamos es prevenir gripe, prevenir tos convulsa y sobre todo neumococo, que generalmente es la neumonía aguda de la comunidad, que muchas veces complica inclusive al propio síndrome bronquial obstructivo, llámese, como decíamos antes, bronquiolitis o lactante o niño sibilante. Claro. El niño sibilante en particular porque el chico fundamentalmente lo que tiene es chillido en el pecho, como comúnmente llama la gente. Claro. Y en esa escala o score de tal se evalúa la frecuencia cardíaca, se evalúa la frecuencia respiratoria, se evalúan las sibilancias, chillido en el pecho, y como cuarto cosa en el score y como una variable más, fundamentalmente la musculatura accesoria, porque una forma leve generalmente tiene contracción de los músculos por debajo de la costilla, un cuadro de tipo moderado tiene lo que se llama tiraje intercostal, y ya cuando tenemos un tiraje generalizado, el tiraje llega hasta por arriba de las clavículas, inclusive en el caso de los lactantes en particular, puede haber hasta aleteo nasal, fundamentalmente como un trabajo extra de toda la musculatura accesoria respiratoria para tratar de ingresar el oxígeno, porque el cuadro más importante que presentan estos pacientes en particular es, al tener cerrado el bronquio, al tener moco espeso y al tener edema, hinchazón en esta propia vía canalicular respiratoria, lo que está sucediendo es que el oxígeno no llega en tiempo y forma. Si bien la sangre puede llegar desde el corazón derecho para oxigenarse, el tema es que si está obstruida esta llegada, se produce la hipoxemia, que es falta de oxígeno a nivel de la sangre, y los tejidos fundamentalmente viven del elemento vital, que es el oxígeno que es transportado por la hemoglobina, que es una proteína que está en la sangre. Doctor, hablamos en el programa IRA solo de niños, o si hay adultos también pueden acercarse, si llegan a presentar algún tipo de estas patologías, si son cubiertos por el programa. El programa en particular está apuntado sobre todo a niños menores de 5 años. ¿Por qué? Porque los más afectados son sobre todo los menores de 1 año. Es más, un 40% de los chicos menores de 1 año son los que tienen posibilidad de llegar a fallecer. Y obviamente esto, en la medida que va creciendo y se va agrandando la vía respiratoria, la chance es menor. Por eso se hace un corte con respecto al grupo etario en los 5 años, porque acá obviamente están los más susceptibles, sobre todo los menores de 2 años, aunque esto se hace extensivo hasta los 5 años, obviamente, porque la otra cosa que también es importante es que hay una inmunidad que está inmadura, claro, fundamentalmente por razones de edad, que va madurando en la medida que se va creciendo. Por eso la etapa más sana de un chico es la que corresponde a la etapa escolar, y es ahí donde seguramente las posibilidades de enfermar por patología es mucho menor. Igual así todo, cualquier paciente puede cursar una situación de broncoespasmo, fundamentalmente con una enfermedad muy conocida como es el asma, y eventualmente la neumonía, y sobre todo la neumonía en particular, a quienes más afecta es a los extremos de la vida. Así que todas aquellas personas mayores de 65 años, obviamente por un desgaste del sistema inmune, de la
del propio sistema defensivo, entra también en una situación de riesgo. Pero el programa IRA depende como subprograma del programa materno-infantil, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación, y obviamente apunta a los más susceptibles de toda la vida humana, y que son evidentemente los más chicos. Claro. Bueno, y la verdad que queda algo pendiente que me gustaría que podamos explayarnos, y es en lo que es la muerte súbita, así que me gustaría que lo hablemos la semana próxima, ¿le parece, doctor? Bueno, entonces ya nos queda como desafío para hacer el abordaje la semana que viene, lo que se conoce como muerte domiciliaria, claro, donde el síndrome de la muerte súbita del lactante en general es la denominación que se recibe cuando no se encuentra una causa conocida. Así que nos queda como desafío para hacer el abordaje de este tema la semana que viene y seguir haciendo, como bien lo hacemos a través de vuestra radio, educación para la salud, fundamentalmente para que la gente tenga herramientas y sepa de alguna forma hacer las consultas en tiempo y forma. Y entonces, como para cerrar lo que es el programa de infecciones respiratorias agudas, le recomendamos a las mamás que ante cualquier síntoma que presenten los pequeños, que se acerquen a la salita de salud más cercana de su barrio o bien al Hospital San José. Perfecto. Y 3 o 4 cosas, y con esto estaríamos cerrando. Sí. En particular cuando el chico tiene dificultad respiratoria, tiene sibilancias, tiene chillido en el pecho, respira agitado, tiene palpitaciones, tiene fiebre. Bueno, obviamente una consulta a tiempo seguramente llega a resolver, en el caso de la SIRA y en particular el síndrome bronquial destructivo, en el propio primer nivel de atención, hasta el 90% de esta patología. Perfecto. La verdad que es muchísimo, entonces lo que están cubriendo el primer nivel de atención son las salitas, o sea que... es lo que comúnmente la gente, como bien estás comentando, conoce como las salitas del barrio. Claro, y en el segundo nivel, en el caso de que el pacientito en este caso, porque son los menores, lo requiera, se pide una atención en el segundo nivel, que es el Hospital San José. Sí, primero se hace toda este algoritmo de prueba terapéutica, y en el caso de no responder, obviamente está el segundo nivel, y en el caso de complicarse mucho más, sobre todo en las consultas tardías, obviamente tenemos como recurso el tercer nivel, que es buscar en la red de atención pública un hospital que tenga la capacidad de, obviamente, tener cuidados críticos ante la posibilidad de que este paciente necesite asistencia respiratoria mecánica. Exactamente. Bueno, doctor, yo le agradezco su tiempo para poder difundir este importante programa de infecciones respiratorias agudas que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, y usted como infectólogo, por supuesto, lo maneja desde su despacho. Así que muchísimas gracias por estos minutos, doctor. Bueno, el agradecido soy yo, Luciana, y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día. Gracias, doctor. Hablábamos con el doctor Roberto Simioli, pediatra, infectólogo y sanitarista, quien hablaba de la importancia del programa de infecciones respiratorias agudas. O sea, vos, mamá, que estás con tu nene y tiene alguno de estos síntomas, escuchás que su corazón late demasiado rápido, le cuesta respirar, por favor, acércate a la salita que tengas más cercana, a que la enfermera chequee los síntomas que tiene tu hijo, y si fuera necesario ella te va a indicar si tenés que ir al hospital. Así que por favor acércate. Estamos en una época del año en donde es común que nos agarremos todo tipo de virus que anda dando vuelta. Esto es así, pero es importante las mamás estar atentas en los síntomas que presentan los más chiquitos, porque como lo dijo el doctor, ellos son los que están más en riesgo acá cuando hablamos de infecciones respiratorias agudas, y claro, como en el otro extremo etario, los abuelos. Así que también atención con ellos, prestémosle atención y por favor acerquémonos a la salita de salud más cercana. Este fue
El espacio de salud a cargo del doctor Roberto Simioli en Mañanas de Estudio.